Hola a todos, espero que se encuentren bien. Voy a comentarles algunas ideas para un plan de desarrollo sustentable en el Alto Caroní. Es simple y llanamente una propuesta que se somete a consideración de las comunidades para que, si están de acuerdo, hagamos esfuerzos por poder ejecutar estas propuestas. En primer lugar, vamos a repasar algunos asuntos teóricos muy rápidamente. El desarrollo sustentable es la satisfacción de las necesidades del presente sin dañar la capacidad de las futuras generaciones de satisfacer sus propias necesidades. Eso significa que si la generación actual tiene derecho a comer, las generaciones futuras también tienen derecho a comer. Si la generación actual tiene el derecho de disfrutar de un ambiente sano, de un río limpio o de la belleza de un ecosistema o de un bosque, las generaciones futuras también tienen que tener ese derecho. Bajo otro punto de vista, el desarrollo sustentable es una función de crecimiento económico, equidad social y sustentabilidad ambiental. Visto de otra manera, esto es como que si fuera una mesa de 3 patas y cada una de esas patas son la economía, el ambiente y la sociedad. Ninguna de las patas puede ser más alta y tampoco puede ser más corta. Tienen que ser las 3 patas iguales para que la mesa se sostenga. Entonces, en el desarrollo sustentable tiene que haber beneficios económicos, tiene que haber rentabilidad. Hay que mejorar las condiciones de la sociedad, acabando la pobreza, mejorando los índices de alimentación, vivienda, salud, educación, y también hay que proteger el ambiente. No se puede dejar un ambiente destruido para el futuro. Más recientemente se han determinado unos objetivos de desarrollo sostenible por parte de la Organización de las Naciones Unidas, y esto es lo que más o menos se está tomando en cuenta en la mayoría de las agencias de cooperación internacional. Son 17 objetivos de desarrollo sostenible. El primero es fin de la pobreza, luego hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, agua limpia y saneamiento, energía asequible y no contaminante, trabajo decente, mejoras industriales, reducción de las desigualdades, ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumo responsables, acción por el clima, vida submarina, vida ecosistema terrestres, paz, justicia, instituciones sólidas y alianza para lograr los objetivos. El objetivo de toda esta propuesta es lograr un nivel de vida digno para los pueblos indígenas del Alto Caroní, sin que ocurra una destrucción de la naturaleza ni riesgos para su salud. Una de las primeras ideas que tenemos es la implementación de sistemas agroforestales. Esta es la combinación en el tiempo o en el espacio de árboles, cultivos y o animales con la finalidad de aumentar la cobertura boscosa y aumentar también la producción de alimentos. Aquí tenemos unos ejemplos de sistemas agroforestales. Algunos de ellos se han desarrollado al norte del Orinoco, en los llanos occidentales. Por ejemplo, esto es una combinación de árboles de cedro, caoba y arbolitos de cacao. Y aquí hay plantaciones de teca, y en el medio, mientras la teca está pequeña, pues se puede sembrar maíz, quinchoncho, yuca, lechosa. Y cuando ya los árboles están grandes y generan sombra, pues se mete cacao o copoazú. Esto es una experiencia de un señor de la Inia Piaroa en la cuenca de los ríos Cuao y Sipapo, donde él en medio del bosque hizo unas fajas de 6 metros de ancho y plantó palmas de pijiguao. Entonces, pues eso también se considera un sistema agroforestal. En líneas generales, cuando se establece un conuco, se hace una
una tumba y se quema toda la biomasa, se quema todo el bosque. Lo que se busca con eso es eliminar los obstáculos físicos para poder sembrar, para poder trabajar en el conuco, pero la ceniza que se produce durante la quema sirve como un fertilizante inicial para los cultivos. Entonces hay unas primeras cosechas de maíz, tal vez por 2 años. Después viene la cosecha de yuca, tal vez por otros 2 años. Y después, pues no hay una producción intensiva en el conuco y puede haber de forma dispersa caña de azúcar, piña o algunos otros elementos que le favorecen a la comunidad. ¿Por qué ocurre esto? Porque los nutrientes que estaban en la ceniza con la lluvia se van lavando y se van perdiendo. Por eso, los primeros años hay muy buena cosecha, pero ya hacia el 4.º o el 5.º año las cosechas disminuyen y el conuco tiene que ser abandonado. Después que el conuco se abandona, hay un proceso de recuperación natural del bosque. Eso en ecología se llama sucesión vegetal. Yo estuve en Paraitepuy de Roraima y el señor Marcos, que era el capitán de la comunidad en esa época, hace como unos 10 años aproximadamente, que en paz descanse porque luego me informaron que este señor falleció. Él me llevó a visitar los conucos y a mí me sorprendió ver que se podían hacer conucos en plena sabana. Este conuco pues tenía una producción de yuca, pero también había piña, había caña de azúcar y habían frijoles. Luego fuimos a ver conucos activos en la selva, donde se acababa de quemar, tal vez un año antes. Aquí están todavía elementos residuales de la selva que se están terminando de quemar, y esto se está trabajando para la producción básicamente de maíz. Luego vimos un área que fue trabajado como un conuco y se abandonó hace unos 5 años y tenía esta recuperación. Aquí había un rastrojo con helechos, arbustos, hierbas, pero esto significa que aquí hay una recuperación. Después vimos a lo lejos un lugar que tenía 15 años de recuperación y aquí se ve el hueco en medio de la selva, pero también se ven los árboles que ya están recuperando esa área después de haber sido abandonada. Y finalmente pues pasamos por un sitio que tenía 25 años de recuperación después de haber trabajado el conuco y después de haber abandonado el sitio. Esto es sumamente importante porque yo personalmente yo no sabía esto, yo esto lo aprendí ese día porque el señor Marcos me lo enseñó. Yo creía que en los sitios donde se quemaba y se hacía conuco aquí en la Gran Sabana, eso más nunca se recuperaba y eso se transformaba en una sabana. Pero aquí se está demostrando que esto sí se recupera. Ahora, eso no está escrito en publicaciones científicas y eso la mayor parte de los criollos no lo saben. Esto es algo que tenemos que demostrarlo, mediante un proyecto científico y publicarlo en revistas científicas para que el mundo conozca esto y sepa que sí puede haber un manejo sostenible del bosque, porque esto se usa para conuco, pero luego el bosque se recupera. Si no se quema más nunca y se deja el bosque quietecito, esto se va a recuperar. Entonces eso es algo que es muy importante y yo creo que eso hay que demostrarlo. Generalmente se ha estado trabajando con yuca básicamente, pero hay muchos otros productos que también podrían trabajarse. Por ejemplo, estas son unas guamas que se producen en la cuenca del Cuau y del Sipapo en el estado de Amazonas en Venezuela, en territorio de la etnia Piaroa. Allá hay una fruta que llaman la uva del Amazonas, también le dicen cocura, y es una fruta muy dulce que tiene una semilla muy grande, pero tiene una pulpa muy dulce, muy, muy agradable. Está en producción en el estado de Amazonas, también el copo azul, y he visto piñas aquí en la Gran Sabana que son muy pequeñitas, pero que son muy dulces, tal vez las piñas más dulces que yo me haya comido en toda mi vida, las he comido aquí en la Gran Sabana. Entonces yo creo que con todos estos frutos
con la guama, con el copazú, con la cocura y con la piña, se podrían hacer mermeladas que salgan al mercado nacional o al mercado internacional con una etiqueta que diga productos, mermeladas naturales de frutos producidos en Canaima. Y eso podría ser una fuente de ingresos para las comunidades. En Paraitepuy vi el ganado. Eso está allí desde hace mucho tiempo y yo creo que hay que investigar con más detalle cómo es posible que el ganado sobreviva allí. Este ganado no estaba mal, se veía fuerte, se veía muy sano. Y digo que esto hay que investigarlo porque normalmente se dice que este pasto de la sabana naturalmente no da muchos elementos nutritivos para el ganado. Pero yo he consultado con algunas personas que son expertos en esto y me dice que en algunas partes se podrían introducir pastos de braquiaria, no en toda la sabana, sino en algunos sitios controlados. Y el pasto de braquiaria sí representa una mejor fuente de alimentos y nutrientes para el ganado. Además, se han establecido lo que se llama los bancos de proteínas, y estos son árboles muy bajitos donde el ganado puede ramonear directamente, puede comer directamente el follaje. Esto se mantiene bajito, el mismo ganado lo mantiene bajito. Y una de las especies que más se usa en eso es Leucaena leucocéfala, que es el nombre científico. Pero hay otras especies como el matarratón, que también son forrajeras y se puede usar como alimento para el ganado. Entonces digo esto porque yo creo que hay que mejorar los sistemas de producción de alimentos. Otras cosas que vimos en Amazonas es que, bueno, obviamente hay lugares donde hay aves de corral y el alimento lo producen en los mismos conucos, producen en maíz y algunos otros elementos nutritivos para mantener las aves de corral. Vimos zoocriaderos donde están criando lapas para el consumo, y hay una experiencia de cría de estos animales que se llaman cuy. Estos animales pueden llegar a pesar hasta 1 kilo y bueno, es una fuente de proteína que puede significar una fuente de alimentos para las comunidades. El cuy tiene la ventaja de que es un roedor y se reproduce muchísimo, así como el conejo, pero no es tan delicado como el conejo. Y el cuy come muchas de las flores y frutos que se producen en el bosque. Es decir, es algo que se puede criar en las comunidades sin necesidad de estarle llevando alimento concentrado comprado en un comercio. El cuy se puede alimentar con restos de cocina y con frutos y flores que se consiguen en el bosque. Y otra alternativa es la cría de cabras, que no son tan sofisticadas como el ganado. La cabra es mucho más amplia en cuanto a su alimento, y la cabra es mucho más productiva en cuanto a la producción de leche y queso. Es mucho más eficiente que el ganado. Hay otro aspecto sumamente importante, que son los productos forestales no maderables. Aquí en la Guayana venezolana hay un árbol nativo de aquí de Venezuela, que es el aceite de copaíba o el árbol de aceite, y de ese árbol se extrae lo que se llama aceite de copaíba. Se hace una perforación con un barreno y cada 6 meses aquí se coloca un recipiente y se recoge el aceite que brota del árbol. Ese aceite tiene un altísimo mercado en el ámbito internacional. También tenemos la zarrapia, y de la semilla de la zarrapia esto se procesa y se extrae una esencia, un aceite que llaman cumarina, y la cumarina es el material fundamental para fabricar los perfumes finos, pues, de cualquiera de los países productores de perfume están buscando la cumarina porque eso es la base para elaborar esos productos. En Brasil, desde hace unos pocos años para acá, se ha puesto muy de moda el aceite de pracaxi, y esto lo utilizan como acondicionador para el cabello.
Les repito, esto está muy de moda. Vean, un frasquito de aceite de Pracaxi, un frasquito de 15 mililitros, vale $9 en el mercado internacional. Por ejemplo, lo pueden buscar en la página de Amazon y allí van a ver esto, ¿no? Este árbol es muy frecuente en la zona de Imataca, de Tumeremo hacia la vía de Bochinche, y allá lo llamamos clavellino. Es un árbol muy abundante. Y algunos amigos me han comentado que se adapta muy bien a zonas degradadas. Inclusive hay algunas experiencias de recuperación de áreas degradadas donde el clavellino pues se ha establecido bastante bien y protege el suelo. Y otra cosa que deberíamos probar son las plantaciones para el aprovechamiento del fruto de la palma manaca. Esta es la palma de donde se extrae el palmito. El palmito es el corazón de la palma, allí donde salen las hojas, donde está la zona carnosa del tallo, la zona verde. De allí es donde salen las hojas, y en el centro hay como una caña muy suave, blanca, bien, y eso se procesa y eso lo venden enlatado para cualquier parte del mundo. Es algo exquisito, ¿no? El palmito. Este ha sido el uso tradicional de la palma, ¿no? El aprovechamiento del palmito, pero para esto hay que tumbar cada una de las palmas. Pero desde hace unos años, yo diría que unos 10, 15 años para acá, el mundo descubrió que con el fruto de la palma se hace una bebida que en Brasil llaman açaí, y eso tiene un enorme mercado en el mundo, y para esto no hay necesidad de tumbar la palma. Entonces, en los lugares donde hay abundante palma se hace el aprovechamiento, pero si no hay palmas muy abundantes, en algunos rastrojos o terrenos ya deforestados, se hace la plantación como esto que estamos viendo acá. Bien, y ahí pues todos los años cuando haya cosecha de frutos se extraen los frutos para fabricar los jugos o pulpa de frutas o mermeladas, tal y como lo estamos viendo aquí. En 2020, Brasil tuvo ingresos estimados en $135 millones por la pulpa de la fruta de la palma manaca. Y le acabo de preguntar a algunos compañeros de acá de la sabana, de Apoipó, y de algunos otros lugares, y me dicen que sí hay palma. Esta palma existe por aquí en los alrededores. Entonces es algo que también tenemos que mirar. Lo otro es la venta de artesanías, y esto debería fomentarse para que haya una productividad todo el año. Fíjense, esto es lo que se llama los chinchorros de Moriche, que los hace en el delta del Orinoco los hermanos de la etnia Guarao. Y aquí en la sabana tenemos cantidades inmensas de individuos de palma moriche. Entonces esto es algo que también podría aprovecharse de manera sostenible, porque la palma se reproduce y crece, y generar beneficios a las comunidades por estos productos. Luego tenemos la lombricultura. Esto es la escuela de Paraitapú de Roraima. Yo durante unos años vi estos recipientes allí abandonados al sol y al agua, y después pregunté y me dijeron que eso era humus de lombriz que alguna institución llevó para allá, pero no le enseñaron a la comunidad cómo usar el humus de lombriz y mucho menos cómo producirlo. Y esto es muy importante porque el humus de lombriz es un fertilizante muy efectivo, y en estos suelos tan áridos y tan pobres en nutrientes en la gran sabana, pues tener humus de lombriz ayudaría mucho a mejorar la productividad de lo que se siembre. Bien. El ecoturismo es una de las opciones que más beneficios puede generar. Por supuesto, nosotros tenemos unos recursos de paisaje que se pueden aprovechar muchísimo. Yo les anoto este dato porque estas son las cataratas de Iguazú, entre Brasil y Argentina, y por el lado de Argentina solamente en 2018 entraron 1.500.000 turistas a visitar estas cataratas. Eso es para que ustedes vean el potencial que puede haber en esto del ecoturismo. Entonces, pues yo creo que los recursos que nosotros tenemos no tienen nada que envidiarle
a las cataratas de Iguazú. Tenemos lugares espectaculares como los jacuzzi de Roraima, bien, estos que están acá, o cascadas espectaculares como el Salto a Ponguao, como el Camamerú, la zona de Tres Saltos. Es decir, nosotros tenemos muchos lugares que son realmente hermosos, pero hay que mejorar la capacitación de las personas que están haciendo el turismo, que conozcan la historia, que conozcan la geología, que conozcan las plantas, que sepan cuáles son todos los recursos que están allí, pues, y le expliquen eso a los turistas. Bien, hace unos años yo preparé un folleto y lo dejé en Paraitepuy para ayudarlos a promover la posada que tienen allá y los recursos escénicos que tienen allá. Pero por supuesto estos son cosas que la tienen que acoger las instituciones y las propias comunidades, para que esto sea exitoso. Otra de las opciones que puede generar muchísimos ingresos es la venta de bonos de carbono. Y esto surge porque desde que el ser humano inventó el motor de combustión interna, estamos sacando el petróleo que estaba bajo tierra y lo estamos quemando, ya sea directamente como petróleo o como gasoil o como gasolina, que son derivados del petróleo. Y cada vez que quemamos eso o usamos esos combustibles fósiles, emitimos dióxido de carbono a la atmósfera, emitimos carbono a la atmósfera. Y ese carbono que se acumula en la atmósfera produce lo que se denomina el cambio climático, que es un calentamiento global en el planeta. Eso está produciendo pues alteraciones en el clima muy graves. Lugares donde las sequías eran de 2 o 3 meses, ahora van para 5 o 6 meses. Lugares donde las temperaturas están llegando casi que a 40 grados centígrados, son las temperaturas más altas registradas en la historia. Eso se ha registrado en los últimos 5 años. Es decir, ciertamente está ocurriendo un calentamiento del planeta y eso está alterando todo el clima, el régimen de precipitaciones y tiene muchas otras consecuencias. Todos los países del mundo están muy preocupados por esto del cambio climático y hay muchas fuentes de financiamiento con muchos millones de dólares destinados a reducir la emisión de carbono hacia la atmósfera y también a reabsorber el carbono y transformarlo en madera. Entonces, esto se basa en que los árboles, cuando hacen la fotosíntesis, absorben el carbono que está en el aire y lo transforman en madera. Y entonces nosotros tenemos un ecosistema como la sabana, un ecosistema herbáceo, pues allí no hay árboles, no hay madera. Esto pesa muy poco. La masa vegetal que hay aquí es muy liviana y aquí podríamos hablar de 5 toneladas por hectárea de CO2. En cambio, en un bosque cualquiera puede haber hasta 250 toneladas de CO2 por hectárea. Puede haber más, pero yo creo que aquí en los bosques de la sabana tendría unos 250 toneladas de CO2 por hectárea. Esas cosas hoy en día no hay necesidad de tumbar el árbol y pesarlo para saber qué masa tiene. Hay unas ecuaciones que ya están desarrolladas y son aceptadas en la mayoría de los lugares del mundo. Por ejemplo, un árbol que tenga 30,94 centímetros de diámetro, el diámetro se mide aquí más o menos a 1,30 m de altura. Entonces un árbol de, digamos que 31 centímetros de diámetro. Bueno, ese árbol pesaría 983 kilos, este solo árbol. Entonces se puede medir todos los árboles que hay en un bosque, se aplican las ecuaciones y así sabemos simplemente, así sabemos cuánta biomasa tenemos allí y cuánto carbono hay allí acumulado. Esos trabajos se han hecho en diferentes lugares de Venezuela y, por ejemplo, una selva en Ticoporo, en el estado de Barinas, puede tener 258 toneladas por hectárea. En el kilómetro 88, aquí en el estado de Bolívar, los bosques pueden tener hasta 658 toneladas por hectárea. Bien, por supuesto, mientras el bosque sea más simple, más ralo, más bajito, más espinoso, pues tiene menos toneladas. Un bosque espinoso como el de Falcón tiene apenas 34,8 toneladas por hectárea de CO2.
En promedio, los bosques de Venezuela podrían tener 400 toneladas por hectárea. Pero les repito, a mí me da la impresión de que los bosques aquí en la Gran Sabana pueden ser más o menos parecidos a los bosques de Ticoporo de Barinas, con 250 toneladas por hectárea de CO2. Entonces, puede haber financiamiento, puede haber mecanismos de ayuda para una comunidad que decide proteger sus bosques. Si el bosque no ya existe y no tiene ninguna amenaza, a nadie le van a dar ningún recurso. Pero si el bosque está amenazado, se demuestra que el bosque está amenazado y la comunidad decide proteger y conservar ese bosque, sí se pueden conseguir algunos recursos de ayuda de fuentes internacionales. Yo les voy a poner aquí un ejemplo, es un ejemplo imaginario de la comunidad del Paují. Cada comunidad tiene que hacer un proceso de ordenación territorial sostenible, pero eso lo tiene que hacer la propia comunidad. Entonces, lo primero que tiene que hacer la comunidad es definir cuáles son los linderos de su territorio y qué superficie tienen. Aquí les repito, esto es un ejemplo imaginario, porque yo no sé cuánta superficie es el territorio colectivo de la comunidad del Paují. Y más o menos en esta línea que yo he trazado aquí puede haber unas 20.000 hectáreas. Les repito, esto es un ejercicio imaginario. Después que la comunidad determina cuál es el lindero de su territorio colectivo, el territorio que pertenece a la comunidad, tienen que definir cuál va a ser su área de urbanismo, es decir, dónde está ubicado el caserío, dónde está ubicado el pueblo y hasta dónde se va a expandir el pueblo. Eso lo tienen que planificar para que ya esté previsto para el futuro hasta dónde puede haber casas, dónde puede haber otras infraestructuras, comercio, escuelas, iglesias, dispensarios, CDI o cualquier otra infraestructura que necesite la comunidad. Entonces la comunidad se reúne y dice, bueno, pues el lindero de infraestructura urbana va a ser ¿no? Luego, allí en el Paují, por los alrededores, está el Cerro del Abismo, que es un área de turismo, y también en la vía que va a Cantarrana, por allí mismo está la Poza Azul, la Poza Esmeralda, un lugar precioso, un lugar bellísimo. Entonces, la comunidad tiene que identificar que esas son las áreas donde van a desarrollar turismo, ¿no? Y ese turismo puede significar unos ingresos para la comunidad. Entonces tienen que proteger esa área y que eso no se vaya a destruir. Bien, luego puede haber otras áreas donde la comunidad decide que va a ser un área natural protegida. Por ejemplo, aquí está la selva del Abismo, que realmente es la parte alta de la cuenca del río Icabarú, que hasta ahora está en una muy buena condición. Esa selva está en un perfecto estado de conservación, no tiene intervenciones, no tiene destrucción, y uno lo ve desde el Cerro del Abismo hacia abajo, mirando hacia la Sierra de Pacaraima, y la comunidad podría, ojo, decidir que esa va a ser un área de reserva natural, que eso lo van a proteger, que allí no va a haber ninguna destrucción, ningún impacto, y eso le va a quedar como un área protegida para el futuro de la comunidad. Esto a futuro, dentro de muchos años, podría ser un área de expansión para otros usos. Pero mientras tanto, aquí se podría hacer lo tradicional que hace la comunidad, como la cacería, por ejemplo, ¿no? Que sería una fuente de alimentos muy importante. Aquí tenemos otra área donde, por ejemplo, se puede determinar como área natural protegida. ¿Por qué? Porque de aquí la comunidad toma el agua. Probablemente por aquí vienen los ríos, de donde toman el agua para que la comunidad tenga agua para tomar. Y si esa es su fuente de agua potable, eso lo tienen que proteger. Bien, esas son algunas de las razones para proteger algunas áreas. Luego, se pueden determinar cuáles son las áreas que se van a trabajar como conuco. Estas que están aquí encerrados en marrón. Ya les mostré antes que puede haber una forma de trabajar los conucos que sea sostenible. Y finalmente, pues va a haber otras áreas para otros usos. Lo que la comunidad decida, pero esto tiene que estar ordenado, pues.
que se sepa dónde se puede hacer otro uso, dónde sí y dónde no. ¿Ve? Entonces, la comunidad tiene que hacer este ejercicio de ordenación territorial. Es un proceso interno y es la comunidad quien lo decide de forma democrática, participativa, donde se tome en cuenta la opinión de todos y finalmente se tomen decisiones por mayoría. Entonces, aquí tenemos otro ejemplo supuesto en Maurac. Bien, yo no conozco todo el territorio que rodea a Maurac, cuál es su territorio colectivo. Vamos a suponer que sean unas 5.000 hectáreas y que es esta línea roja, ¿no? Solamente como una suposición. Bueno, en ese territorio, en el año 1985 estaban estos bosques, los que están encerrados en polígonos amarillos, ¿no? Que están encerrados en polígonos amarillos. Y ya para el 2020, en imagen de satélite, vemos que esos bosques no existen, porque se afectó el bosque, pues fue deforestado. Por ejemplo, este bosque que estaba aquí, ya aquí hoy en día no está. Estos que estaban por aquí, hoy en día no están, ¿no? Igualmente con estos bosquecitos que están acá. Entonces se hace un procedimiento técnico y se determina que se perdieron 1.500 hectáreas de bosque en el transcurso de 15 años. Desde 1985 hasta el 2020, pues son 15 años de plazo y en esos 15 años se perdieron 1.500 hectáreas de bosque. Entonces, esto nos da una deforestación de 28.6 hectáreas al año. No, perdón, esto no es 1.500 hectáreas al año. Esto es que aquí quedan 1.500 hectáreas. Aquí quedan 1.500 hectáreas de bosque en los alrededores. Entonces esto nos da una deforestación de 28.6 hectáreas al año. Esto está demostrado. Y si lo multiplicamos, ojo, por un supuesto de 250 toneladas de CO2 por hectárea, esto significa 7.150 toneladas de CO2 que se perdieron cada año. Ahora bien, ¿por qué esto es importante? Porque aquí se demuestra que estos bosques que están por aquí en los alrededores están amenazados, porque aquí ha habido un proceso de destrucción del bosque y este bosque se demuestra, estamos demostrando con imágenes de satélite que el bosque está amenazado. Si la comunidad asume un compromiso de que este bosque se va a conservar, el bosque va a permanecer, quiere decir que están evitando las emisiones de 7.150 toneladas de CO2 al año. Y esto, algún organismo de financiamiento internacional le puede pagar por ese CO2 que se queda aquí guardado en los bosques y que no se va a emitir a la atmósfera. Bien, se lo pueden pagar. Eso es lo que se llama proyectos REDD, REDD Plus, que se anota como REDD más, REDD más. Y eso significa reducción de emisiones por deforestación y degradación. Entonces, en el mundo hay miles de proyectos REDD con miles de millones de dólares que están financiando a las comunidades y a otras organizaciones para que no haya más deforestación. Esto es un ejemplo de algo que se puede hacer. Otra cosa que se puede hacer, que a mí me parece que es muy interesante por los beneficios que puede dar, es hacer plantaciones forestales con fines de absorber carbono. Les repito, una sabana posiblemente puede tener 5 toneladas de CO2 por hectárea y un bosque o una plantación, cuando la plantación ya está madura, cuando ya la plantación está grande, puede tener hasta 250 toneladas por hectárea de CO2 o tal vez más. Bien, entonces esta sabana usted la transforma en una plantación y usted va a tener aquí entonces unos bonos de carbono que usted los puede vender. Bien, ojo, yo no estoy diciendo que vamos a transformar toda la gran sabana en plantaciones forestales. Yo estoy diciendo que algunos sectores se podrían plantar. Obviamente tenemos que buscar cuáles son las especies que se van a adaptar y que van a crecer aquí en este sitio. Lo interesante de esto es que la plantación va creciendo paulatinamente, luego crece muy aceleradamente y finalmente la plantación ya no crece más. Cuando los árboles están muy grandes y tienen mucho diámetro, cuando los árboles están muy gordos, ya no crecen más, pero la biomasa se mantiene.
La biomasa se va a mantener allí por 400 o 500 años. Hay árboles que duran 500 años llegan hasta 500 años de edad. Entonces, ¿qué es lo interesante de esto? Que cada 5 años se hacen las mediciones de todos los árboles, se determina cuánto carbono tiene la plantación y se venden los bonos de carbono que tenga esa plantación. A lo mejor en 5 años usted casi no tiene nada de carbono y eso ni siquiera vale la pena ponerse a estudiar ese bosque, porque tal vez es más lo que va a gastar a lo que va a ganar. Pero en el año 10 ya puede tener posiblemente 15 toneladas por hectárea. En el año 15 puede llegar a 50 toneladas por hectárea. En el año 20, 100 toneladas por hectárea. Y vean, en el año 25 podemos tener 200 toneladas por hectárea. Bien, en el año, así sucesivamente, ¿no? Al finalizar en el año 30, en el año 35, pues usted puede tener las 200 o 250 toneladas por hectárea en esa plantación. Entonces, vamos a suponer, si en el año 15 usted tiene 40 toneladas por hectárea y vende los bonos de carbono a $10 la tonelada, tendría $400 por hectárea. Si usted hizo una plantación de 1000 hectáreas, tiene $400,000 que le van a ingresar en el año 15. En el año 25, de acuerdo a esta curva, vamos a tener, año 25 está aquí, vamos a tener 200 toneladas por hectárea. Vean la curva. Bien, 200 toneladas por hectárea a $10 la tonelada serían $2,000 por hectárea. Y $2,000 por hectárea multiplicado por 1000 hectáreas serían $2 millones de ingresos que usted va a tener en el año 25. Entonces, cada 5 años usted va a tener ingresos por los bonos de carbono que están allí en la plantación. Ahorita les voy a mostrar la curva de cómo ha ido cambiando el precio del carbono. Supóngase que esto no sea $10 la tonelada, sino que sea 5. Bueno, si es 5 o si es la mitad, es $1 millón por una plantación de 1000 hectáreas apenas, ¿no? Apenas con 1000 hectáreas usted va a tener $1 millón de ingresos en el año 25. Y así sucesivamente, cada 5 años va a tener esos ingresos. Aquí está la curva que muestra cómo han venido cambiando los precios, ¿no? En enero de 2022, mejor dicho, en febrero, marzo de 2022, esto llegó a $16 la tonelada por proyectos forestales. En octubre de 2022, octubre del año pasado, estaba en 8.32. En febrero de 2023, eso está como en 2.5. Entonces, esto ha ido cambiando. En este momento está muy bajo. Anda alrededor de 2 o $2.5 la tonelada. Pero la mayoría creemos que esto al futuro se va a estabilizar entre 5 y $10 la tonelada. Esto es como todo negocio. Usted va a ofrecer un producto al mercado y si el precio está muy bajo, usted se aguanta y se espera un tiempo a que el precio aumente, pues. Y entonces yo les hablo con toda sinceridad para que vean que esto ha venido cambiando, ¿no? Pero la mayoría esperamos que esto a futuro se mantenga entre 5 y $10 la tonelada. Bien. ¿Cómo podemos hacer esas plantaciones? Bueno, esta es una de las opciones que yo propongo. Que usemos árboles nativos de la Guayana venezolana y que pueden ser útiles para la comunidad, como la zarrapia, el copaíba, de donde se saca el aceite de copaíba, el paracaxí, que ya lo mencioné, y el copoazú, que también lo hemos mencionado. Entonces, la zarrapia y el árbol de aceite son árboles muy grandes, que llegan a más de 20 metros de altura, y el paracaxí es un árbol un poco más bajo, que llega a 15 a 16 metros de altura, y el copoazú es un arbusto, un árbol bajito, que llega a máximo a 5 metros de altura. Entonces, esto es una plantación mixta, de varios estratos, por eso la llamamos multiestrata o multiestrato. Bien, y es con especies nativas. Aquí no hay ninguna especie exótica, pero fíjense en algo,
Todos los años la comunidad puede cosechar los frutos de Sarrapia, los frutos de copo azul, los frutos de Pracaxí. Todos los años puedes sacar el aceite de copaíba 2 veces al año. Y esos son ingresos directos que le van a entrar a la comunidad. Mientras tanto, los árboles van creciendo, van acumulando biomasa, van acumulando carbono, y cada 5 años la comunidad cobra los bonos de carbono que están aquí acumulados en esta plantación. Por eso es que yo creo que este sistema realmente es muy conveniente. Por supuesto, la comunidad tiene que asumir el compromiso de que va a cuidar esta plantación, que esto no se va a tumbar y que esa plantación va a estar allí de por vida. Si un árbol se cae por causas naturales o se muere de viejo, pues hay que reponerlo. Hay que plantar nuevamente un arbolito para que ocupe el lugar de ese árbol. Pero intencionalmente la idea es que esto se mantenga, ¿no? Que no se tumbe la plantación. También se puede hacer restauración de morichales. ¿Ve? Por ejemplo, un morichal muy ralo, muy disperso, puede tener menos de 50 toneladas de CO2 por hectárea. Y un morichal muy denso, que está mezclado con otras especies, como el jobo, el guásimo, el guamo, puede tener más de 250 toneladas por hectárea. Bueno, este morichal se puede restaurar, se puede enriquecer y llevarlo de 50 toneladas por hectárea, por ejemplo, a 100 toneladas por hectárea. Si esto se hace, la diferencia de 50 a 100 son 50 toneladas por hectárea que le estamos ganando y que se pueden cobrar. Se puede cobrar como bonos de carbono también. En todo esto, pues a mí me parece que hace falta mucha capacitación. Bien, mediante cursos de cooperativismo, de cursos de emprendimiento, administración de pequeñas empresas, de hostelería, cursos de cocina, elaboración de mermelada, ecoguías en la Gran Sabana. Pero para todo esto se puede conseguir apoyos en instituciones para que vengan a dar esos cursos y tengamos a la gente capacitada para acometer todas estas propuestas. Entonces, en resumidas cuentas, yo creo que hay otras opciones para el desarrollo sustentable en el Alto Caroní. Ojo, sin pelear con nadie. No estamos planteando pelear con nadie y no estamos planteando crear enemistades con nadie, ni enfrentamientos con nadie. Yo respeto a las personas que tienen que estar haciendo lo que tengan que hacer para poder comer y para mantener a sus hijos y para comprar ropa y para comprar medicinas. Yo sé que la situación está muy difícil. Eso yo lo entiendo y lo respeto. Bien. Entonces, esto simplemente es otra alternativa, pues. Otra alternativa de vida para las comunidades. Que no tiene por qué generar enfrentamientos con ninguna otra actividad. Las otras actividades pueden seguir y a la larga tal vez podemos ser amigos y trabajar juntos para recuperar áreas degradadas y todo esto pues con tranquilidad, con normalidad. Repito, aquí es muy importante la decisión mayoritaria de las comunidades. Entonces estas otras opciones se basan en sistemas agroforestales, en productos forestales no maderables, en lombricultura, en artesanías, en la venta de bonos de CO2, en la capacitación y en el ecoturismo. Cada uno de estos elementos que están aquí es como un subsistema, es como un gran componente que tiene a la vez muchos elementos que hay que atacar. Pues. Por ejemplo, en el ecoturismo hay que resolver los problemas de infraestructura, de capacitación de personal, de los servicios y en resumidas cuentas, pues todo esto ensamblado como que si fueran las piezas de un motor, pues pueden hacer que haya un futuro más promisor para las comunidades aquí en la Gran Sabana. Bueno, quiero terminar con esta imagen. Yo estuve por Apoipó, Paramán, Pampatamerú, en diciembre del año 2009. Me pareció que es una gente sumamente amable, una gente muy cordial. Me encantó haber viajado por esta zona y yo aprendí en ese viaje que aquí es donde nace el río Caroní. La unión de un río grande y hermoso como el río Aponguao y de otro río grande
fuerte y poderoso como el río Cuquenán, la unión de esos dos grandes ríos hace el río Caroní. Ojalá los diferentes actores de acá de la Gran Sabana se puedan unir y cuenten con mi ayuda, y yo sé que otras personas también podemos ayudar para que logremos un futuro más, más sostenible, un futuro más responsable para nuestros hijos y para nuestros nietos. Muchas gracias y estoy a la orden para que posteriormente pues me hagan llegar sus comentarios o nos reunimos o me llaman y vamos aclarando de cómo podemos encaminar estas cosas. Muchas gracias nuevamente.